La carta del apóstol Judas fue escrita alrededor del año 65 después de Cristo, entre el 65 y el 80. Es interesante estudiar esta carta, porque vivimos tiempos especiales y para aprender y entender cómo Dios nos dirige en estos días que precede a su regreso, porque estamos a las puertas del regreso del Señor, y me refiero a su segunda venida. Obviamente los que somos de Dios, los que le creemos a Él, también esperamos el arrebatamiento de la iglesia, lo cual creemos que ocurrirá antes de que venga el día grande y terrible del Señor, que es la gran tribulación y que es la angustia de Jacob que vendrá sobre Israel. Por eso creemos que Dios no nos ha puesto para ira, tal y como dice el capítulo 6 del libro de Apocalipsis o Revelaciones en los versos 15 al 17. O sea, dice también en Apocalipsis 3 que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yeshua. Así que, entendiendo esto, vamos a comenzar examinando desde el inicio lo que el apóstol Judas escribe. Tengamos en cuenta que el apóstol comienza la salutación, el saludo, reconociéndose como siervo del Señor. O sea, siervo del Señor y hermano de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Jacobo era Santiago, el apóstol Santiago. No vamos a confundir el nombre Jacobo es común, y pues no vamos a confundir a Jacobo. Vamos a entender que Jacobo era el hermano del Señor según la carne, era uno de los hermanos del Señor. Sin embargo, aquí él no se reconoce, él no habla que es hermano del Señor, sino dice simplemente siervo del Señor. ¿Por qué? Porque él no creyó, al igual que Santiago, en el Señor mientras él estuvo en la carne, sino que creyó en él solamente cuando el Señor resucitó y se manifestó a ellos y lo vieron. Así que por eso es que él se identifica simplemente como siervo del Señor, hermano de Jacobo, es uno de los hijos de María, santificados en Dios Padre y guardados en el Señor Yeshua, en el Mesías. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Ahora, el apóstol comienza explicándonos que el motivo de su carta, o sea, esta carta tiene un motivo y tiene un por qué se escribe. Y aquí el inicio, el capítulo 3, el verso 3 nos dice que tenía una gran solicitud por escribir, quiere decir, tenía una gran premura, tenía una gran necesidad de escribir esta carta, porque habla de nuestra común salvación. El domingo pasado hablábamos de la salvación y realmente el entender que el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos y coherederos, sentados junto al Señor en lugares celestiales. Así que la salvación es algo que está conectado con la fe. Somos salvos solamente por la fe y por la gracia de Dios. Es un regalo merecido del Señor. No hay nada que podamos hacer, como explicábamos el domingo pasado, para merecer esa salvación tan grande. Ahora, el apóstol escribe que como consecuencia y por la necesidad de lo que está ocurriendo dentro de la iglesia, que se sigue manifestando hoy, aunque quizás de diferente manera, o aunque encubiertamente también, comienza el apóstol exhortando a que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido dada a nosotros. Estamos hablando del siglo I, donde está escribiendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Imagínense, hombres que se mezclan entre nosotros, que aparentemente hablan de Dios, pero detrás de sus doctrinas y razonamientos hay algo distinto, algo que está contaminando a la iglesia. Porque él dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, es decir, incógnitos o difícilmente identificables, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Son hombres impíos. O sea, hoy tenemos que entender exactamente qué es lo que escribe el apóstol Pablo sobre esto de vasos de honra y vasos de deshonra que está en el libro en la carta a los Romanos,
en el capítulo 9 y en los versos 21 y 24. Así que aquí dice que estos hombres habían sido destinados para esta condenación. Entendamos, Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Es por eso que oramos al Señor en distintas lenguas y Dios nos escucha. Antes de que ni siquiera podamos hablar, los pensamientos nuestros, Dios los conoce. Es por eso que tenemos que tener cuidado con qué tipo de pensamientos permitimos que aniden en nuestros corazones y si debemos permitir que vayan más allá, porque pueden convertirse en iniquidad. La iniquidad se preña, da luz al pecado y como consecuencia entonces nosotros estamos ofendiendo a Dios. Es por eso que entendemos que Dios lo sabe todo. Y como Dios lo sabe todo a través de su presencia o conocimiento anticipado, tal y como escribe en su primera carta el apóstol Pedro en el capítulo 1 y en el verso 1 y 2, la palabra que se utiliza allí, presencia, viene del griego que se llama prognosis, que significa conocer de antemano. Así que Dios, conociendo de antemano a todas las almas que existían, a uno las conoció salvíficamente y a otros sencillamente las conoció como vasos de deshonra. Aún, tal vez algunos piensen, bueno, los vasos de deshonra están fuera. No, hay muchos vasos de deshonra dentro de la iglesia y por eso que el apóstol está hablándonos, porque es necesario entender que nosotros como siervos de Dios tenemos que poner a prueba las enseñanzas que recibimos, examinándolo contra las escrituras, ahí está la clave, pero además discerniendo los espíritus, porque no todo el que confiesa que es de Dios lo es. Amén. Así que examinemos la enseñanza que vivimos, que recibimos. Si no se ajusta a las escrituras, entonces no es de Dios. Pues no hay contradicción en el Señor. Él está diciendo que estos hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios soberano. Y a nuestro Señor Yeshua, el cual es el Mesías. Esta doctrina que se infiltró en la iglesia primitiva es conocida como gnosis. Gnosis es una palabra que está conectada con el conocimiento, con la búsqueda del conocimiento. Existieron gnósticos. Mucha de la enseñanza gnóstica está conectada con el conocimiento o con un conocimiento élite, que obviamente se separa de la enseñanza de la palabra de Dios. La doctrina gnóstica enseña que los pecados del cuerpo no afectan la pureza del alma. Es decir, puedes pecar siempre y cuando no metas tu corazón. En otras palabras, esto abre una puerta al libertinaje, a la fornicación, y eso es lo que estaba ocurriendo dentro de la iglesia en aquellos días, como sigue ocurriendo hoy. Porque por eso es que él está diciendo que estos hombres son impíos. Hay personas, recuerden esto, el evangelio del Señor son las buenas nuevas de salvación. El libro el canón de la Biblia se cerró en el libro de Apocalipsis. Tenemos 66 libros inspirados por Dios. No hay ninguno más que podamos añadir. Sin embargo, los gnósticos tenían se han hallado diferentes códices, más de 113 códices, evangelios diferentes, el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena, donde se dice que incluso el Señor Yeshua besaba en la boca a María Magdalena y que tenía una atención especial con ella sobre los demás apóstoles, y esto se está infiltrando todavía dentro de la iglesia. Parte de la enseñanza gnóstica era que el creador de los cielos y la tierra no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Por eso presentan a un Yahweh malo y a otro diferente. Decían que el Yahweh de los judíos era apenas el Dios del séptimo cielo y que existía un Dios diferente que le había permitido a este Dios menor crear el mundo. Acuerden, todas estas enseñanzas ocurren en el siglo I, donde bajo la influencia helenística habían judíos, gnósticos, pero también habían cristianos, entre comillas, gnósticos. O sea, la enseñanza, la palabra de Dios estaba siendo adulterada. Pablo escribe también a los colosenses sobre este tema. Y la iglesia se estaba contaminando con esta enseñanza y algunas personas se habían vuelto a la fornicación. Uno de los
requisitos para ser un obispo o pastor, lo escribió Pablo a Timoteo, era ser marido de una sola mujer. Como pueden ver, había mucha situación, había inclusive personas que tenían dos mujeres. Esto era algo extremadamente delicado dentro de la iglesia, y pues Judas está hablando y advirtiendo lo que ocurre como consecuencia de este tipo de enseñanza y cómo estos maestros deben ser tomados muy en serio. Hoy en día hay también falsos maestros dentro de la iglesia que han insertado todo tipo de doctrina. Déjeme decirle, recientemente me quedé asombrado viendo un predicador conocido, no voy a decir el nombre para no infamarlo, pero lo cierto es que estaba participando de una celebración donde estaban tocando prácticamente una música que realmente parecía bachata, parecía música del mundo, y dice que estaban alabando a Dios. Hoy los hombres se revuelcan en el suelo y tienen estertores como si estuvieran... están en un trance, y dice que están tomados por el Espíritu Santo y comienzan a decir palabras ininteligibles, sin sentido, y dicen que es el Espíritu Santo y que es la señal de Dios. Nada que ver con eso. Así que entendamos esto, debemos ser cuidadosos, debemos tener cuidado porque podemos ofender gravemente a Dios. Además, el Evangelio del Señor está siendo gravemente blasfemado. Recientemente escuché a una mujer que dice llamarse predicadora diciendo que va a meter a los cristianos al cielo a punta de dólar. Esto es una herejía tremenda. Esto es lo mismo que hacían los romanos católicos, que vendían el purgatorio por dinero. La salida del alma estaba conectada con el dinero. Y hay todo tipo de enseñanza. Esta mujer también tiene una enseñanza tremenda de que Dios tiene un gran seno, porque parte de la enseñanza gnóstica también era que había una diosa madre, déjeme decirle. Así que el apóstol Judas está hablando exactamente que tenemos que tener cuidado con eso, y además anuncia el juicio de estos maestros que están introduciendo encubiertamente esta herejía dentro de la iglesia, pero no solamente el juicio de ellos, sino también el juicio de aquellos que siguen sus caminos y disoluciones. ¿Cómo sabemos si estamos en el camino de Dios? ¿Cómo sabemos? Mire, déjenme decirle algo. Cuando el rey Ciro tuvo en su corazón el reconstruir el templo de Dios, hubieron enemigos de Dios que se opusieron. El árabe y Sanbalat se opusieron a la reconstrucción del templo y pusieron todo tipo de tropiezo a Nehemías para que no se reconstruyera el templo. Asimismo, se han infiltrado desde el primer siglo de la iglesia hasta nuestros días enemigos que intentan hacernos caer del camino que nos lleva a la eternidad. Así que es importante escudriñar las Escrituras para ver si lo que se nos enseña es así, tal y como hacían los de Berea, y ponerlo por obra y entender y escudriñar las Escrituras. El conocimiento de los gnósticos no es el conocimiento de la palabra de Dios. Los gnósticos pensaban que ellos eran salvos a través del conocimiento. Es una especie de secta elitista. Los masones pudieran ser identificados como aunque no es una religión, pero es una organización fraternal, entre comillas, que busca el conocimiento, porque dentro de la masonería está la masonería simbólica, pero también la filosófica, y la filosófica te lleva a un conocimiento diferente, donde realmente es muy peligroso introducirse. Así que el gnosticismo ha estado presente desde el primer siglo de la iglesia y aún hoy permanece. Los Rosacruces es muy parecido. Es la práctica de un conocimiento espiritual que proviene, como les decía, de los judíos helenísticos o los judíos gnósticos, pero también los cristianos gnósticos. Así que debemos entender exactamente y examinar muy seriamente qué es lo que estamos aprendiendo, qué doctrina estamos escudriñando, y también lo que nuestros hijos, nuestras esposas están recibiendo. Tú, como sacerdote del hogar, eres responsable, porque todos somos sacerdotes. La figura del sacerdocio realmente desaparece. Ahora todos somos reyes y sacerdotes. Ahora en el nuevo pacto. Pero
Tú como cabeza de tu hogar, varón, tienes la responsabilidad de guiar tu casa y llevarlo a recibir la sana doctrina. Dios va a demandar de ti estas cosas. Ahora, como les decía, esta búsqueda del conocimiento a través de caminos que no son los de Dios, los gnósticos creían que obtenían la salvación a través de ese conocimiento espiritual que solo algunos, así que hay libros increíbles, la Kabbalah, hay muchos libros mágicos. Un ejemplo de un gnóstico en las escrituras es Simón el Mago. Simón el Mago, al cual confrontó Felipe, ¿recuerdan eso? Cuando todos escuchaban a Simón el Mago. Simón el Mago era una especie de gnóstico. Así que la gnosis, que significa conocimiento del griego, simplemente es algo que es muy peligroso. El conocimiento nuestro está basado en las escrituras. Somos salvos a través de la fe y no a través de nuestras obras, no a través de nuestro conocimiento. Dios nos añade el conocimiento, el Espíritu Santo es quien nos enseña, y todo lo que nosotros debemos aprender está contenido en el canon bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, por eso escribe el apóstol Pablo, hay 3 juicios, del cual vamos a hablar en esta mañana, anunciados como consecuencia de participar de este tipo de práctica, y obviamente va dirigido totalmente contra estos maestros que sin temor de Dios alguno introducen dentro de la iglesia este tipo de conocimiento elevado, a los cuales ellos se creen merecedores, pero arrastran a las almas detrás de él. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Judas dice, mas yo quiero recordaros. Ahora él va a traer a la mente lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Vamos a hablar de 3 juicios que vinieron precisamente por estas cosas, por desobedecer a Dios, por no escuchar la palabra de Dios, porque dice, mas quiero recordaros que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a todos los que no creyeron. Hay personas que piensan que fueron al frente, se rindieron ante el Señor, aparentemente en su mente y en su corazón, y ahora son cristianos. Tomaron un curso, se bautizaron y se creen cristianos, y han vuelto otra vez a recaer en sus viejos vicios y maldades, porque nunca conocieron a Dios. Lo que estamos entendiendo es que el hecho de que tú vayas al frente en una congregación, el hecho de que te congregues en una iglesia, que confieses al Señor y que comiences a leer la Biblia y hacer ciertas obras, eso no te salva. La salvación es por fe. En primer lugar, es un regalo merecido de Dios, pero es a través de la fe, no es a través del conocimiento. Ni ningún tipo de conocimiento elitista te va a salvar. No es a través de conocer cosas escondidas. No, es a través, es simple, es un regalo de Dios, al cual nada podemos añadir, y no es obra de nosotros, es el don de Dios. Nuestras obras son las que Dios había preparado de antemano para que nosotros anduviésemos sobre ellas. El bautismo no nos salva. No hay nadie que se salve por el bautismo, sino simplemente el bautismo es exactamente, es obediencia, es una confirmación de nuestra fe ante Dios. El eunuco se bautizó cuando recibió la palabra y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado aquí mismo? Pero primero creyó y fue salvo. Él no fue salvo cuando se bautizó, él fue salvo cuando creyó y luego por obediencia se bautizó. Algunos que enseñan que nadie va al cielo si no se bautiza. Eso es falso, porque de lo contrario, aquel que estaba crucificado al lado del Señor no hubiera sido salvo. Pero el Señor le dijo, oye, estarás conmigo en el paraíso. Él nunca se bautizó. Ahora continuamos leyendo, dice, mas quiero recordaros que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Bueno, recuerden eso, 400 años. Dios había dicho a Abraham, ten por cierto que tu descendencia será cautiva en Egipto por 400 años y luego yo juzgaré a la nación que les esclavizó. Y así fue. El pueblo de Israel en el tiempo de la hambruna, cuando ellos eran pocos, entraron en Egipto. Jacob entró en Egipto porque José
había sido vendido por sus esclavos, para que entiendan que Dios tiene un propósito en cada cosa, aún en las circunstancias más difíciles, aún en una enfermedad. Déjenme decirle, hay personas que piensan que porque un cristiano está enfermo y muere en su enfermedad, oh, ¿qué mal hizo? Eso fue exactamente lo que le preguntaron al Señor. Este hombre está ciego. ¿Por qué está ciego? ¿Por sus propios pecados o por los pecados de su padre? El Señor le dijo, no está ciego ni por sus pecados, ni por los pecados de su padre. Y esto me recuerda a Eliseo. Eliseo, ¿qué hizo? Eliseo estaba ya a punto de morir, estaba enfermo. Estaba enfermo. Y vino el rey a preguntarle, a pedirle ayuda contra el rey de Siria. Y Eliseo le dijo, estando enfermo, le dijo, ¿sabes qué? Golpea el suelo. Golpea el suelo, y el rey lo golpeó 3 veces. Y Eliseo se enojó mucho con él, porque entiendan esto, los sirios eran enemigos a muerte de Israel. Y Eliseo le dijo, golpeaste el suelo solamente 3 veces. Si lo hubieras golpeado al menos 5 veces, ahora vas a vencer al rey de Siria 3 veces. Pero si lo hubieras golpeado 5 veces, lo vencerías para siempre, lo desharías, dejarían de ser. Es decir, ¿qué quiero decirle con esto? Eliseo estaba enfermo y Eliseo murió. Luego, cuando vino un ataque contra Israel, en la huida, dejaron caer un cadáver en la tumba de Eliseo. Y saben que apenas el muerto tocó los huesos de Eliseo y aquel hombre resucitó. Así que algunos que piensan que una persona que está enferma es consecuencia de diferentes actos o situaciones o decisiones están errados. Dios permite que una persona esté enferma. Esta situación de que si una persona está enferma y los ancianos oran por él, muy bien, la persona se sana, si es la voluntad de Dios. Pero si no es la voluntad de Dios, la persona puede morir. No hay nada en eso. ¿Acaso Dios, nuestro Dios, no crea la paz, pero también la adversidad? Entonces, sencillamente con esto entendamos algo. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Y ahora entendemos. Los israelitas salieron de Egipto y ellos pensaban que inmediatamente Dios les iba a dar aquella tierra que fluía leche y miel. Mas ellos demostraron no estar preparados, porque estuvieron rebelándose con el Señor y lo tentaron todo el tiempo. Y aquellos que tentaron a Dios cayeron en el desierto, salvo 2. Entraron en la tierra prometida de aquellos que salieron de Egipto, Josué y Caleb. Porque dice la Biblia que en ellos había un espíritu diferente. Creo que en cada uno de los creyentes hay un espíritu diferente. Sin embargo, también los jóvenes de 20 años hacia abajo, los que no se habían contaminado con aquellos que tentaron tantas veces al Señor, entraron en la tierra, porque así dice el Señor, para los niños, es exactamente la promesa. Tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Ellos sí entraron en la tierra que fluía leche y miel, guiados por Josué. Amén. Quien su verdadero nombre es Oseas. Así que ahora entendemos que hay un juicio, hay una advertencia de parte del apóstol Judas, que a pesar de que tú puedas haber venido al Señor o creerte que viniste al Señor, inclusive te estás congregando los domingos, pero ahora estás escuchando nuevas voces y nuevas doctrinas, no examinas lo que se te enseña, recibes cualquier tipo de enseñanza y comienzas a ponerla en práctica. Déjeme decirle, sin santidad nadie verá al Señor. Recuerden, por eso les expliqué al principio, el tema está conectado con lo que los gnósticos hacían. Los gnósticos consideraban que el tener relaciones sexuales fornicarias con mujeres, siempre que el corazón no interviniera, que no afectaba el alma, no afectaba la pureza del alma, porque el cuerpo era inmundo, pero el alma era divina. Ese era el pensamiento de los gnósticos. Hay una segunda advertencia, un segundo juicio que habla el apóstol Judas, y se refiere a los ángeles. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Cuál es la morada de los ángeles? Los ángeles interactúan con nosotros, pero ¿cómo lo creó Dios? Como parte del ejército ¿de qué? De los cielos. Así que los ángeles, en primer lugar, ellos no son como nosotros. Los ángeles no tienen necesidad de comer.
Los ángeles no tienen necesidad de tomar agua, pero tampoco de tener esposa. Aunque los ángeles son mencionados como sexo masculino, sin embargo, en realidad los ángeles no tienen relación con ninguna mujer. Sin embargo, aquí se refiere a los ángeles que no guardaron su dignidad angélica, tal y como Dios les creó. Ellos vinieron a las mujeres, se llegaron a ellas, tal y como describe Génesis 6, y les engendraron hijos. Y entonces nacieron seres híbridos, que la Biblia llama Nephilims o titanes. Ellos tuvieron relaciones a su vez con mujeres, también con hombres, porque eran seres que provenían de ángeles caídos, rebeldes a Dios. Los ángeles fueron creados para el servicio de Dios, pero estos se rebelaron contra Dios. A pesar de conocer a Dios, se rebelaron contra Él, guiados por Satanás. Y ahí está en Apocalipsis 12, cuando Él arrastra con su cola a la tercera parte de las estrellas. Aquí las estrellas representan a los ángeles, estos que abandonaron su propia morada. Fíjense bien, estos ángeles fueron creados eternos. Los ángeles no mueren. Sin embargo, ellos, o la mayoría de ellos, fueron encerrados en prisiones de oscuridad debajo de la tierra. Así que hay un grupo de ángeles, la mayoría, que están atados debajo de la tierra en un lugar llamado Tártaro, el griego, o prisiones de oscuridad. ¿Por qué no fueron atados todos? Porque Satanás vino y tentó legalmente, porque Satanás recibió el reino, Satanás recibió el imperio cuando Adán se dejó vencer, y entonces Adán, que había sido puesto para administrar, para ser un administrador de Dios, se dio ese don. Satanás pues entonces es el príncipe de este mundo, el príncipe de los incrédulos, el príncipe de los que desprecian a Dios. Sin embargo, él es homicida, y por eso arrastró a este grupo de ángeles, y de esa manera fueron atados en prisiones de oscuridad. Ahí están atados y serán desatados en los días finales, un grupo de ellos, para atormentar también a los hombres. El libro de Apocalipsis lo describe. Ahora, este es el segundo juicio que podemos ver con respecto a este tipo de doctrina tan terrible que se ha infiltrado dentro de la iglesia y que tiene una connotación aún peor. Porque hay personas sin santidad creyéndose que son santos. Hay personas predicando sin ni siquiera ser cristianos. Hay personas que viven una vida licenciosa en lo oculto. De ahí que se haya conocido estas cosas terribles. Personas que hace un tiempo escuché un pastor conocido aquí en Miami. Era un hombre que tenía una congregación grande, y un día se supo que él pues se había reunido, un hombre casado, con una niña que tenía un problema de, aparentemente era autismo o algo así. Y ¿saben qué? Él estaba teniendo relaciones con ella. Este hombre fue a la cárcel. Por eso es que digo que el evangelio del Señor está siendo blasfemado. Y nosotros entendamos esto. Hay juicio sobre estas cosas. Ahora, el tercer juicio que advierte el apóstol Pablo es Sodoma y Gomorra. Él hace una conexión entre lo que ocurrió con los ángeles y lo que ocurrió con Sodoma, porque la práctica del pecado de los ángeles fue que ellos tomaron mujeres de entre las hijas de los hombres, tomaron forma humana y tuvieron relaciones con mujeres. El pecado fue sexual. En este caso es lo mismo. Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas fueron destruidas por el fuego. ¿Por qué? Porque en su época eran ciudades importantes, ciudades de comercio, de paso obligado para aquellos que querían acometer buenos negocios. Y bueno, Lot se separó de Abraham y se acercó a Sodoma y extendió sus tiendas hasta Sodoma. Y ahí Lot estaba criando a sus hijos dentro de esa ciudad pervertida, dentro de esa gran Sodoma que hoy está volviendo a tomar forma
no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Si hay un tiempo en que podemos decir que vivimos los días como los de Lot, son estos días. Días en que se ha proclamado el matrimonio homosexual, en que, entendiendo que Dios creó el amor entre un esposo y una esposa, en primer lugar para tener una descendencia para él, para poblar la tierra, pero también es el afecto, el amor que se expresa entre quienes son una sola carne. No se hizo para fornicar, no se hizo para darle placer a la carne, pero hoy el motivo es exactamente lo opuesto. Las mujeres se hacen abortos. Hay toda una tendencia en el mundo entero, es una invitación. Hay organizaciones como Parenthood que estimulan el matar a un bebé en el vientre. Ya no es tener una descendencia para Dios, ya no es como la mamá de Samuel que no podía tener hijos, o no, ahora ellas no anhelan tener hijos, ellos no quieren tener hijos. Antes, una mujer que no tuviera hijos se consideraba extremadamente desdichada, porque no dejaba prole, no dejaba descendencia. Los hijos son nuestra descendencia, una descendencia para Dios. Pero ahora ellas quieren matarla, de hoy quieren matar al bebé en su vientre. Y no ahora, casi al nacer. Cuando un niño tiene vida en el vientre de su madre, pregunten al profeta Jeremías, que dice: mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué es un embrión? Es un feto. Es decir, desde que estaba en el vientre de su madre, Dios vio el embrión de Jeremías. Este tipo de enseñanza hoy, hay personas, tristemente, déjeme decirle esto, hay personas, mire, yo no quiero mezclarme en política, pero les voy a decir algo, hay una elección ahora aquí en los Estados Unidos, extremadamente importante. Hay personas que dicen llamarse cristianos y van a votar por estas personas que promueven el crimen del aborto. Escuchen bien esto, porque esto es un crimen, esto es un asesinato. Se quejan de que matan a una persona en la calle, sea del color que sea. Nadie tiene el derecho a quitarle la vida a nadie, pero tampoco nadie tiene el derecho a quitarle la vida a un bebé y cortar el propósito de Dios. Estas personas luego van a la iglesia y se congregan y dicen que son cristianas. ¿Acaso se puede beber de la copa de Dios y de la copa de los demonios? ¿Acaso Dios no ve lo que tú haces en secreto? ¿Crees que el voto es secreto? Bueno, tienes el derecho a votar o no votar. No te agrada la persona que está, no votes. Pero si vas a votar, si es que lo vas a hacer, entonces vota en favor de la vida, vota en favor de Dios. No podemos beber de la copa de Dios y de la copa de los demonios. Somos cristianos y estamos aquí con un propósito, y es cumplir la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, Dios, es mi alegría, porque Dios hizo todo bueno y nosotros nos alegramos en hacer la voluntad de Dios. Pero aquí dice que estos de Sodoma y Gomorra se agradaron de su carne, y no solamente de su carne, sino de carne extraña, que es lo otro que nos quieren imponer. Dando gracias a Dios que hoy en día eso se ha detenido un poco, pero aquí en los Estados Unidos estaban a punto de implementar baños mixtos en las escuelas. Miren a qué punto se puede llegar. Nuestros niños se les ha dado la oportunidad de ir a un baño de niña, si es niño, a un baño de varón, a un baño mixto, donde entra un niño que se cree mujer. Amados, entendamos, estamos llegando. Estos son los días que preceden al regreso del Señor. Si nosotros no podemos escudriñar y entender la información que nos está llegando y compararla con las Escrituras, entonces estamos seriamente en peligro. Hay una orden de Dios: salid de en medio de ellos, pueblo mío, de la Babilonia esa que nació en Babel y que se ha ido trasladando de sede en sede hasta llegar a nuestros días. Es la religión falsa. No solamente la religión católica, déjenme decirle, aunque pueda tener su sede en el Vaticano, son todas las religiones falsas, unificadas. Aquellos que te dicen, tú puedes
participar del pecado. Tú puedes estar a favor de un aborto siempre que sea cierto tiempo y eres cristiano. ¿Sabe Dios cómo te ve? Porque Dios comprende que una persona impía no comprenda eso y va a tratar con él. Pero tú que has leído las escrituras, que lo conoces y estás de acuerdo en que se mate a un bebé en su vientre, entonces tú eres cómplice. Por eso la Biblia dice, salid en medio de ellos, pueblo mío. ¿Sabe qué? A quien tenga tal doctrina, ni siquiera lo recibas en tu casa. Porque ¿qué parte tenemos con los homicidas? ¿Qué parte tenemos con estos que conviven o que tienen una mezcla con el Evangelio? Una mezcla que mezclan lo santo con lo profano? Ni siquiera lo recibas en tu casa, ni siquiera te sientes a comer con él, porque estás ofendiendo gravemente a Dios. Sed santos, dice el Señor, como yo soy santo. Así que, entendiendo esto, los días de Sodoma y de Gomorra han regresado a nuestros días. Nuestros hijos, tristemente, están siendo confrontados con esto en las escuelas. Hay información, les enseñan en las escuelas que tienen la opción de escoger entre un varón igual que ellos o una hembra igual que ellos o alguien del sexo opuesto, y incluso te hablan que no debes hablar porque esto sería discriminación. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Usted tiene la obligación de preocuparse qué tipo de enseñanza están recibiendo sus hijos y entender esto. Entender esto. Por eso es que hay tantas personas hoy en día, tantos jóvenes que se han sumado a estos que están destruyendo ciudades, que están quemando, que están golpeando personas porque han sido adoctrinados desde la escuela. Nosotros tenemos que adoctrinar a nuestros hijos, enseñarles la palabra de Dios. Dios demanda de nosotros que enseñemos a nuestros hijos las palabras del Señor y su voluntad agradable y perfecta. Sodoma no es aceptable entre nosotros. Allí los hombres se habían encendido los unos con los otros, habiendo dejado el uso natural de la mujer, y también las mujeres se habían encendido unas con otras, se habían dejado el uso natural del hombre. Nosotros los cristianos entendemos el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? El varón es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza del varón. Así que si usted conoce una cristiana feminista, tampoco la reciba en su casa. Porque el feminismo es enemigo de Dios. Te vamos a empoderar, mujer. Aquí no hay poder más que el de Dios. Somos siervos inútiles si hacemos lo que debíamos hacer. Así que no hay tal empoderamiento. Simplemente una mujer está descrita allí como una mujer virtuosa, aquella que es como mercader, que se hace vestido para ella, para sus hijos, que se sienta en la puerta a ver a su marido hablar con los ancianos de la tierra y es alabada por su marido y le dice a su marido, bienaventurada. Ese es el tipo de mujer que Dios ama. No es la mujer que se empodera, no es la mujer que dice que desprecia a los varones. Esto es una especie de doctrina demoníaca totalmente. Las cristianas no pueden ser feministas. No podemos servir a Satanás y servir a Dios. Entendamos esto. Hubo un juicio contra los ángeles, fueron atados en prisiones de oscuridad, pero también hay un juicio sobre Sodoma. Este juicio ahora va a ocurrir nuevamente, pero ¿dónde? En la Gran Babilonia, cuando todas esas religiones falsas que se unifican, estos falsos cristos que se han levantado hoy en día, una que se llama Lisbeth Dios, algo así, que el marido era bueno, ya hay tantas doctrinas torcidas. Otros buscan la señal y siguen evangelios de hombre. No puedes comer aquello, no puedes. Hermanos, todo lo que Dios creó es bueno. Lo que se come va a la letrina. Lo que contamina no es lo que entra de la boca hacia adentro, sino lo que sale de la boca hacia afuera. Ha parecido bien al Espíritu y a nosotros no imponernos más sangre de las necesarias. Hechos 15:28, sino que se abstengan de sangre y de ahogado. Punto. Así que tenemos la libertad de comer los alimentos que Dios nos pone, porque lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Aleluya. Así que tenemos la libertad, pero cuidado con la libertad, porque esta puede convertirse en libertinaje. Esposo, a ti no te es lícito mirar a otra mujer que no sea tu esposa. Esposa,
Tú debes respetar a tu esposo y no puedes darle ni siquiera la mínima entrada a nadie que no sea tu esposo. Satanás anda como león rugiente, mirando a quien puede devorar. Pero recuerden esto, si nosotros somos de Dios y todos nuestros pensamientos los llevamos cautivos a la obediencia del Señor y renunciamos a esos pensamientos que el mundo nos quiere vender, porque eso nos los quiere vender, es una ponzoña, es una doctrina de demonios tan peligrosa como la de los gnósticos. Déjeme decirle algo, cuando una persona fornica, para que entienda esto, se convierte, hay un traspaso, hay una transferencia de demonios. Cuando un hombre tiene relación con una mujer que no es su esposa, automáticamente los demonios que están en la mujer pasan automáticamente al varón, para que entienda eso. ¿Por qué? Porque interactúan carne y sangre, lo mismo la mujer con el varón. Es por eso el peligro del adulterio. Tanto que Dios, que aborrece el adulterio, dice que es la única causa por la cual Él permite el divorcio, porque Dios comprende que es como, mire, Dios ve a la mujer, a la esposa como la iglesia, y Dios ve al varón como si fuera figura de Cristo. Así que esto es como decir que la iglesia o Cristo estaría fornicando. Es terrible lo que estamos viviendo, pero estamos viviendo la era del sexo, la era de la ciencia, que nos vende y que nos mantiene atados detrás de un juego de PlayStation, atrás de unos juegos de Nintendo, y en vez de dedicarnos a escudriñar la palabra y a conocer a Dios, conocemos más del juego. Los niños en este caso conocen más del juego que de la palabra de Dios, y por eso son fácilmente engañables. Lo cierto es que en aquellos días los niños no tenían PlayStation, los niños no tenían juegos que jugar, simplemente buscaban a Dios. Miren, yo recuerdo cuando yo era un joven, los niños jugaban bolas en la calle, tenían contacto físico, estaban siempre. Hoy en día los niños están en la casa encerrados en ese mundo de la computadora, del PlayStation, y su mente está haciendo, porque dentro de esos juegos de PlayStation y dentro de esos juegos computarizados hay mensajes subliminares. Entiendan ustedes esto, hay mensajes subliminares. El príncipe de este mundo intenta engañar a los que se pierden. Así que, comprendiendo esto, estemos atentos. ¿Cuánto tiempo están? ¿Qué tipo de juegos están mirando nuestros hijos o de qué están participando? Están recibiendo mensajes subliminares. Escuchen bien, sobre todo los japoneses, los chinos. Hay una aplicación que se llama TikTok. Cuidado con eso. Hay muchos mensajes subliminares. Ahora pregúntale qué tiempo leen la Biblia. Te van a decir muy poco. Porque estamos viviendo días como los de... ¿Ustedes creen que los de Sodoma y Gomorra estaban muy preocupados por la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que Lot, que estaba criando a sus hijas allí, aparentemente había hecho algo bueno, le había dado más tierras, más lugar donde vivir, pero ahora sus hijas estaban contaminadas? Dios envió por su misericordia a los ángeles que destruyeran la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Aquella ciudad era una contaminación para el mundo entero. Todos los que pasaban por ahí se contaminaban. Apenas llegaron los ángeles y aquellos hombres salieron al encuentro de Lot. Perdón, aquellos hombres paganos, malvados, homosexuales, salieron a conocer íntimamente a los ángeles. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Dios? Destruyó las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Pero ¿creen ustedes que terminó ahí? ¿Qué ocurrió con la esposa de Lot? ¿No le dijo el ángel: no mires hacia atrás, no mires hacia atrás, de donde yo te saco? Escucha bien esto, no mires hacia atrás, de donde Él te sacó. Cuando tú escondida mira pornografía, estás mirando hacia atrás, de donde Él te sacó. Cuando tú a escondidas haces cosas o dices cosas que crees que no te escuchan y que tú participas, o cuando tú amas más las cosas del mundo, bien, Dios te dice: no mires hacia atrás. Pero la mujer de Lot fue rebelde, porque esta es una generación rebelde, contumaz. Miró hacia atrás y Dios no puede ser burlado. Ella se convirtió en estatua de sal. Yo creo que habría muchas
personas convertidas en estatuas de sal, de no ser que la sangre de Cristo aún detiene la ira de Dios. Cuidado, cuidado con blasfemar a Dios, cuidado con hablar así del Señor, cuidado. Nuestro Dios es, porque hay personas que dicen, no creo en ese Dios. Dios es amor. Un momento Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y no dará por justo al impío y al pecador. Hay un juicio ante un gran trono blanco, y todos aquellos que desprecien al Dios vivo serán echados vivos al lago de fuego y azufre que arde con fuego, que es la muerte segunda. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Amados, entendamos esto. Las hijas de Lot salieron junto con Lot. Su madre se había convertido en una estatua de sal y nunca más la vieron. Aquellas muchachas salieron con su papá, pero como Dios se había destruido todas las ciudades circunvecinas, ellas pensaron que el final del mundo había llegado. ¿Qué hicieron entonces? Por eso les decía, creyendo que ya no iban a tener descendencia, porque pues les decía que hoy en día las mujeres no quieren tener descendencia, matan a los niños. Pero antes, el no tener descendencia era algo terrible. Las mujeres lloraban amargamente por no tener descendencia. ¿Qué hicieron entonces? Emborracharon a su padre. ¿Y sabe qué hicieron? Tuvieron relaciones con él. Primero una y después la otra. Y nacieron las naciones enemigas de Dios. Naciones que persiguieron al pueblo de Israel totalmente. Estos son los juicios sobre aquellos que desprecian la palabra de Dios. El mensaje de hoy está conectado con esto. Tendremos un mensaje, si Dios permite, la próxima semana, porque hemos hablado de los 3 juicios que están en la carta del apóstol Judas. Hemos advertido que es necesario escudriñar las Escrituras, es necesario buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, examinándonos primero nosotros mismos, entendiendo esto, que Dios no hace acepción de personas, y que si Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, y luego no perdonó a los que pecaron y se rebelaron contra Él, sino que los destruyó en el desierto, tampoco a nosotros nos perdonará. Que los que somos de Dios amamos hacer la voluntad de Dios. Que los que somos de Dios no buscamos los placeres de la carne. Y si queremos hacer la voluntad de Dios, entonces es bueno que el varón se case con una mujer conforme al corazón de Dios. Pero también que entendamos que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo crucial. Un tiempo en el cual el Señor está a las puertas. Ha habido el aumento de la ciencia. Los días son como los de Lot. Israel ha regresado el 14 de mayo de 1948. No pasaría esa generación antes que esas cosas ocurrieran. Hay todo tipo de señales. La maldad de los hombres a un punto donde ya no es aceptable. Y simplemente el Señor está a las puertas. Se intenta el hombre sentar en el trono de Dios como si fuese Dios mismo. Según Tesalonicenses capítulo 2, versos 2 al 4. Así que entonces, recalco, por último termino diciendo, recuerden, la salvación es por gracia. No es a través de creer en los pequeños dioses. No somos pequeños dioses. No lo somos. Lo que nosotros decimos, no existe una declaración, no existe un decreto. Hacemos lo que Dios quiere. Si Dios quiere, hacemos. Si Dios quiere, no hacemos. Somos puntos pequeños delante de un Dios todopoderoso, creador no solamente de este planeta, sino de todos los planetas, de las galaxias del Orión, de todo cuanto existe. Amados, somos solamente siervos de Dios y hacemos lo que debíamos hacer. La salvación es un regalo inmerecido de Dios. Cuidemos con temblor y temor esa salvación, no porque la podamos perder,
porque los que son de Dios jamás serán arrebatados de su mano, sino porque amando a ese Dios vivo, entendiendo qué hizo Él por nosotros, que incluso envió a su Hijo a morir en una cruz. Y es por eso que nos convertimos en estatua de sal, es por eso que no somos consumidos. Como Dios que le dijo a Moisés, apártate en un momento, consumiré a toda esta congregación. 10 veces me han tentado en el desierto. Amados, la sangre del Señor, el pacto de Dios, del Dios vivo, detiene la mano de Dios. Así que la semana que viene estaremos enseñando sobre los 3 ayes del apóstol Judas. Les invitamos cordialmente a sintonizarnos y congregarse junto con nosotros para que pueda recibir la palabra de Dios y entender las graves consecuencias de aquellos que pues desprecian la palabra de Dios, la tuercen y la usan a su antojo, para su conveniencia, a veces por lucro y otras veces por vanagloria y vanidad. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Te damos gracias porque tú nos enseñas, Señor. Te damos gracias porque tu palabra dice que seremos todos enseñados por ti. Oh Dios, en medio de una generación ciega, Señor, donde se ha infiltrado todo tipo de enseñanza gnóstica y también secular, donde la iglesia está siendo contaminada por estas alabanzas mundanas, por estas celebraciones que nada tienen que ver contigo y que no te glorifican, donde más bien te ofenden a ti, Señor. Tú eres un Dios santo y no puedes soportar la maldad y la injusticia. Señor, quienes se acercan a ti deben santificarse, Dios. Debemos santificarnos para tocar tus instrumentos, los que predicamos la palabra del Señor, los que tomamos tu palabra en nuestra boca. Dios, ayúdanos a enseñar al pueblo y a no apartarnos ninguna coma de tu palabra, Señor. Gracias porque el pueblo recibe esa palabra que tú nos das, reconociéndonos que somos solamente tus instrumentos. Nada más, Señor, no hay nada más en cada uno de nosotros, porque somos hermanos de nuestros hermanos. Somos solamente siervos inútiles haciendo lo que debíamos hacer. Señor, predicamos a Cristo. Predicamos esa gran victoria que tuviste en la cruz. Y hablando, Señor, sin que un velo medie sobre nuestros hermanos. Señor, porque tú rompiste el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y a través de ti, Señor, porque tú eres el único intercesor entre Dios y los hombres, tenemos acceso al Padre, Señor. Y hablamos cara a cara contigo, no como Moisés, que hablaba a través de un velo, para que los hijos de Israel no fijasen su vista en aquello que había de ser abolido, Señor. Pero nosotros podemos hablar cara a cara contigo, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor y eres nuestro Salvador. Ayúdanos, Dios, a no apartarnos de ti ni a derecha ni a izquierda. Si nos hemos apartado, no importa, Señor, usa la vara, pero atráenos al redil. Si intentamos movernos más allá y tú ves el peligro, que está el lobo acechando, usa el cayado, tómanos por el cuello y atráenos al redil, Señor. Prodíganos de cuidado, Señor. Tú cubres la entrada al redil con tu espalda, Señor, para que el lobo no nos arrebate, Señor. Oh Dios, somos tus siervos, obreros de tu viña. Ayúdanos a servirte más allá, Señor. Ayúdanos a bogar mar adentro. Ayúdanos a caminar una milla extra con tu cruz, Señor. A llevarla más allá, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser una voz en esos días en que tu palabra escasea. Aún así, Señor, sabemos que los que son tuyos jamás se perderán, porque tú nos guardas en el hueco de tu mano.
Ayúdanos, Dios, a seguir adelante. Padre, te damos gracias por este tiempo en que hemos estado juntos, alabándote, glorificándote y también recibiendo esa palabra que es como espada de doble filo, que penetra el alma hasta los tuétanos y discierne todas las cosas. Gracias, Dios, por tu palabra, porque no es medicina a nuestros huesos y lámpara a nuestros pies. Te damos gracias, Señor, oramos a ti en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Que la paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga.